Maminejas y papinejos, bienvenidos al canal, soy Rocío de Viviendo con un Conejo y en el día de hoy te quiero hablar sobre cómo pasear a un conejito. Vamos a verlo. ¿Por qué pasearlo? ¿Hay que pasearlo? ¿No hay que pasearlo? ¿Cuántas dudas tenemos con esto? ¿Realmente es necesario sacarlos a pasear? Bajo mi experiencia, no tiene por qué sacarlo, no tiene por qué salir de casa si no es necesario y sobre todo si ellos no lo van a sentir como algo positivo. Por eso te quiero explicar mi experiencia con Miko y Lala antes de empezar y luego te voy a contar qué necesitas, unos consejos si quieres hacerlo verdaderamente, cuáles son las ventajas también de sacarlo a pasear. Pero antes te cuento mi experiencia para que veas y que, bueno, pues puedas valorar si te apetece hacerlo o no. Antes de que adoptáramos a Lala, quisimos sacar a Miko a pasear cuando vivíamos en Sevilla y, bueno, pues compramos el arnés, lo llevamos a un parque que sabíamos que no iba a haber mucha gente a la hora que lo íbamos a llevar y, bueno, todo parecía que era ideal para que él se lo pasara bien, porque siempre que pensamos en pasear un conejito en un parque, nos imaginamos que va a corretear, que va a escarbar y que va a estar súper feliz. Y no siempre es así. Miko, la primera vez que lo hicimos, pues sí que estaba un poco curioso, pero más que corretear por diversión, parecía que correteaba huyendo de algo. No estaba muy cómodo y no se sentía muy a gusto con el entorno y con esta novedad que había en su vida en ese momento. Como anécdota también te contaré que cuando lo estábamos paseando con su arnés, una familia se acercó y nos dijo que si era un Yorkshire o un conejo. Tiempo después, cuando Lala ya estaba en casa con nosotros, hicimos una quedada de maminejas en Sevilla y quisimos llevar a los dos pequeñines para ver cómo se comportaban, a ver si con ellos dos juntos pues se lo pasaban mejor y bueno, no. Spoiler, no se lo pasaron mejor. A pesar de que Lala es mucho más curiosa y menos miedosa, se pasó mucho rato en el transportín y Miko, el pobre, se quedó todo el rato, prácticamente todo el rato, al lado de un árbol, alejado de los demás y debajo del árbol, asustadillo. Entonces, para nosotros no fue una experiencia bonita, ni fue una experiencia que creo que ellos disfrutaran. Por eso hemos decidido no volver a sacar a pasearlos, porque para que no lo pasen bien ellos, pues yo no tengo ninguna necesidad de hacerles pasar por eso. Aún así, mi experiencia no es la verdad absoluta y sé de conejos que disfrutan mucho saliendo a pasear al parque. También te tengo que decir que no es solo pasear en un parque desconocido, también puede ser en un entorno tipo jardín o tipo patio que lo conoces bien y que, aunque no sea el propio de casa, pues lo tienes muy controlado y puede ser muy positivo para el conejo. Quizá en nuestro caso los parques no van bien, pero quizás si lo lleváramos a un sitio cerrado y más controlado, pues igual sí que lo disfrutarían. Por eso las ventajas que yo le puedo ver a sacarlo a pasear es que, bueno, pues que va a poder corretear, que va a poder curiosear y va a poder desarrollar instintos que a lo mejor en casa no puede desarrollarlos. Esto para mí son las ventajas siempre y cuando el conejo de signos de que está contento y de que es un ambiente que le agrada. ¿Cómo puedes distinguir si lo está pasando bien, si no? Bueno, pues si conoces a tu conejito lo sabrás. Miko cuando corría no era en plan saltitos y curioseando y ahora voy para aquí y ahora voy para allá. Corría buscando un refugio donde meterse y donde olvidarse de que estaba ahí. He visto vídeos de conejitos que se lo están pasando bien y se nota mucho porque están correteando, saltando, olisqueando, comiendo tranquilos, incluso se tumban. No era el caso de Miko y Lala, pero lo es de otros conejitos. Así que bueno, está en tu mano decidir si eso es para ti, sobre todo para ellos, o no. Dicho esto, ¿qué necesitas si quieres pasear a tu conejito en un ambiente que no conoce y que, bueno, pues puede tener cierto riesgo, ¿vale? Siempre tienes que tener en cuenta que puede haber cierto riesgo. Primero de todo, que sea un entorno libre de otros animales que puedan atacarle o, aunque no le ataquen, asustarle. Si vas a ir a un parque, asegúrate de que no es una hora donde suelen pasear perros o no es una zona donde hay muchos perros sueltos y también que no sea un ambiente tóxico, es decir, que no haya plantas que sean perjudiciales para su salud y que, por supuesto, no esté fumigado y ni tenga nada tóxico que al comerlo pues le pueda sentar muy mal. Algo muy importante es un arnés. Por mucha confianza que tú tengas en tu conejito, en que lo llamas y viene, recuerda que está en un ambiente distinto, que se puede asustar con cualquier cosa, y cuando digo cualquiera, es cualquiera, y que puede salir corriendo, que es lo natural que le nace cuando tiene miedo, huir. Así que necesitas un arnés. Hay dos tipos de arnés, yo te voy a enseñar solo uno, porque el otro no lo tengo, pero te pondré alguna foto para que entiendas de qué estoy hablando. Los que tenemos nosotros es tipo chalequito.
Son de este tipo y tienen esto de seguridad, que es muy importante que lo tengan, porque piensa que al ponerle esto el conejito va a intentar quitárselo, así de claro. Y es como que le tienes que dar un abrazo a tu conejito por arriba, esto va alrededor del cuello, muy importante ponerle la seguridad, porque por experiencia te digo que se lo quitan, y esto iría por la barriguita, con lo cual el conejito iría así, la cabeza aquí, y las dos patitas delanteras por aquí y las traseras por aquí. No se lo voy a poner a Miko ni a Lala porque no les quiero hacer pasar por esto, por grabar un vídeo, porque lo pasan mal, así que no lo voy a hacer. Este tiene un cascabel, aunque no lo veo nada necesario, y van con una cuerda. Nosotros, aparte de esta cuerda, compramos la típica correa que hay perritos y tal, para poder tenerlo si quería pasear más, si quería ir más lejos y tal, pero bueno, tampoco es necesario. Con la pequeñita ya es suficiente. Tenemos ese arnés y también tenemos este, más grandecito, que este en principio era para Lala, pero luego al final se lo pusimos a Miko. Bueno, la tontería que tiene, que puede poner gentleman o lady. Es de Trixie, el otro la verdad es que no lo recuerdo. Y lo mismo, se coge igual, tiene su seguridad y pues se puede pasear. Ventajas e inconvenientes de este tipo de arnés. El inconveniente que yo le veía al principio al de cuerda es que me parecía como más agresivo porque eran unas tiras y me daba la sensación de que le iba a hacer daño. Ahora he cambiado de opinión y por eso al principio compramos estos, y si tuviera que comprar ahora compraría de los otros. Pero bueno, yo creo que los dos tienen ventajas e inconvenientes. Para mí este como que me daba la sensación de más seguridad porque iba como mejor cogido, pero es verdad que los conejitos se lamen mucho y esto les da la sensación como que están demasiado cubiertos. Igual que si le pusieras un disfraz o algo así que no se sienten cómodos, pues lo mismo. Entonces estos, al tener esto de velcro, parece que no, pero lo quitan. Quitan el velcro o se mueven entre el mismo chalequito y yo he tenido que corregirle la postura varias veces porque a pesar de estar bien ajustado, han movido las patitas cuando se han ido moviendo y han conseguido sacar parte del arnés. El de cuerda, en cambio, les permite que se limpien, les permite tener cierta movilidad y cierta libertad, pero aún así detestan cualquier tipo de arnés porque no es su naturaleza llevar un arnés puesto. Recordemos que esto no es lo normal. Lo ponemos porque queremos sacar a pasearlo, porque le va a suponer algo positivo. Si no, olvidamos el paseo y olvidamos el arnés. Pero muy importante esto, que tenga seguridad. Los de cuerda igual tienen seguridad aquí y creo que también algunos tienen seguridad también por el lomito. Que la anilla para cogerlo no se suelte, eso es muy importante, porque si encuentran una oportunidad de salir corriendo, como están normalmente asustadillos o por lo menos que no conocen muy bien el entorno, van a intentar huir. Y esto es así y lo he vivido en mis propias carnes, no con Miko y Lala, sino con otra conejita. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta cuando vayas a sacar al conejito a la calle, ¿no? No pases a tu conejo por la calle porque hay mucha porquería por la calle. Al parque que tú creas que es más conveniente, es que esté desparasitado y que esté vacunado. Entiendo que ya lo haces normalmente, pero tenlo en cuenta si lo vas a sacar fuera de casa, sobre todo. Recuerda que en cada país hay un protocolo diferente de vacunación y todo esto. Consulta con tu veterinario si necesita un extra de vacuna, de desparasitación o lo que sea. Yo no voy a entrar en ese tema, pero tenlo en cuenta y consúltaselo a tu veterinario de exóticos. Como ya he comentado en otras ocasiones, es importante que el conejito, por lo menos en España, sea vacunado, salga o no salga de casa, porque aunque él no salga de casa, nosotros sí. Y nosotros podemos traer enfermedades, podemos traer parásitos y podemos traer porquerías varias del ambiente en el que vivimos. Es así. Consejos que te puedo dar. Seguramente lo lleves en un transportín, así que dejas ese transportín a mano para que en el momento en que sienta un poco de miedo o que necesite un sitio seguro, pueda meterse dentro y quedarse un poco resguardado. Este transportín le va a proporcionar sombra, que en el caso de que sea primavera o verano, que a lo mejor es cuando más nos apetece sacarlo a pasear para que no pasen frío, y no hay un árbol cerca o algo así, pues que puedan tener su cobijo y no pasen tanto calor. También lleva agua y algo de comida, que aunque estén un poquito asustados muchas veces no quieren, pero siempre está bien que se lo ofrezcas para que sientan que tienen a su disposición eso. También si dentro del transportín metes alguna mantita o algo que le recuerde a su entorno donde se siente seguro, pues genial, porque así lo olerá y sabrá que está bien. Te recomiendo que nunca lo dejes suelto, que nunca le quites la correa,
porque ya como te decía antes, puedes salir corriendo y corren mucho, mucho, mucho. Y otra de las cosas que te recomiendo que puedes llevar es un parquecito, donde podrá estar, bueno, pues al aire libre y con ciertos estímulos, pero siempre va a estar resguardado y vas a tenerlo mucho mejor controlado. Dentro de eso te recomiendo que siempre esté con el arnés y que lo tengas muy controlado por si acaso. Yo es que no me fío nada y pueden saltar y se puede liar. Aquí hago un apunte y si quieres hacer una quedada con más conejitos, que es algo muy divertido y te lo aconsejo sobre todo para conocer a otras maminejas y otros papinejos, tienes que tener en cuenta que es importante que estén todos vacunados, desparasitados y bien de salud. Es importante que estés muy pendiente si tu conejito es macho o hembra sin castrar y hay otro macho o hembra sin castrar, porque no queremos sustos. Y ahí sí que te recomiendo que tengáis un parque donde lo podáis controlar bien y los podáis poner juntos y veas cómo se relacionan y todo esto que nos gusta tanto ver a las maminejas y papinejos. Esta situación para los conejos es casi una socialización. No llega a serlo porque es un entorno muy distinto y es durante un periodo de tiempo muy corto. Pero es verdad que pueden estar asustados, pueden ser un poco abusones o pueden ser muy tímidos. No lo sabemos, no sabemos cómo van a reaccionar porque cada conejito es distinto y cada conejito le afecta de una manera. En una de las quedadas que hemos hecho aquí en Barcelona he visto cómo algunos de ellos se daban besitos, otros han empezado a conocerse y otros simplemente se quedaban en el transportín, no querían socializar mucho y estaban muy muy asustados. Por eso te digo que pienses siempre en su bienestar antes que en tu necesidad de que haga algo que a ti te guste. Siempre piensa en si está cómodo, si no está cómodo y en función de eso repites o no la experiencia. En mi caso no creo que la vuelva a repetir, a no ser que cambiemos de entorno, que a lo mejor alquilemos un local y hagamos algo así, pero creo que al aire libre no lo volveré a hacer porque realmente no les gustó. Me encantaría escuchar tu experiencia, así que déjamelo en comentarios si la has sacado, si lo estás pensando, si te fue bien, si como nosotros no les gustó mucho. Cuéntamelo todo aquí en comentarios. Nos puedes seguir en redes sociales y podemos seguir hablando del tema. Recuerda que tenemos una página web que se llama viviendoconunconejo.com donde tienes mucha más información. Comparte este vídeo si te ha gustado, si conoces a alguien que tiene dudas sobre este tema. Y si no, también, que está muy bien compartir. Compartir es amar. Dale al like si te ha gustado el vídeo. Por aquí te dejo una lista de reproducción con muchos más vídeos de este canal. Y por aquí te dejo para que te suscribas si aún no lo has hecho. Y por favor, dale a la campanita para enterarte de todas las novedades. Te doy las gracias por verme hasta aquí y te veo en el próximo vídeo. Un besinejo.